Te dije. Muy bien, continuando al tema de ayer, que era lo de los sistemas de numeración. Teníamos que trabajar, recuerden entonces, basándonos en el sistema decimal, ¿no? De cualquier otro sistema teníamos que pasar al decimal. Y del decimal recién podíamos pasar a cualquier otro tema, a cualquier otro sistema. Pero vamos a tener dos excepciones, que son del binario al octal. Podemos pasarlo directamente. ¿Cómo se va a resolver esa parte? Tenemos aquí los números binarios, empezando del 0, pero tomando 3 cifras. No, en vez de anotar simplemente un 0, anotamos 3 ceros. En vez de anotar solamente el 1, anotamos 001. Como bien saben, 0 a la izquierda no representa ningún valor. Simplemente es una forma aquí de identificar o contar que tenga 3. Pasamos al siguiente, el 2, 0, 1, 0, el 3, 0, 1, 1 y así sucesivamente hasta el 7. Tomando de 3 en 3 cifras. Y sus equivalentes van a ser en decimal, los de aquí abajo, perdón, en octal. 1, 1, 1 equivale al 7. Entonces, cuando se nos entregue un número en octal, como se puede ver aquí, el 67 en base 8, lo que hacemos es cambiar este valor, en este caso directamente el 7, por su valor en binario. El 7 vale 1, 1, 1. Eso es lo que anotamos aquí. 1, 1, 1. De la misma manera, buscamos después el 6, el siguiente número. 6 buscamos en su equivalente binario, es 1, 1, 0. 1, 1, 0. De esa manera, entonces, podemos directamente pasar de un número binario a octal o de octal a binario, sin necesidad de llevarlo al decimal primero. Es una forma fácil y resumida de cambiar de este sistema. Solo ocurre esto, por si acaso, muchachos, con el binario y octal y con el hexadecimal. Pero la diferencia con el hexadecimal es que ahora vamos a tomar cifras de 4. Por ejemplo, para representar el 0 vamos a anotar nosotros 4 ceros. Para representar el 1, 3 ceros, 1. Para el 2, 0, 0, 10, ¿no? Y así sucesivamente hasta completar la última parte con 4 unos. Y cada uno de estos códigos en binario, de estas cifras o valores, va a tener sus valores en hexadecimal, como pueden ver aquí. Y de la misma manera que el anterior, entonces vamos a ir tomando cifras de 4 en el binario para ir transformando de forma rápida. Empezamos de la derecha, entonces tenemos 0, 1, 0, 1, estos 4 dígitos de aquí, ¿no? Estos 4. Buscamos entonces 0, 1, 0, 1 en la tabla aquí, en sus equivalentes. El 5 nos dice que es 0, 1, 0, 1. 5, entonces anotamos el 5 directamente. Después hemos tomado estos 4, continuamos con los siguientes 4. 1, 1, 1, 1. 4 unos. Buscamos entonces en nuestra tabla 4 unos. Aquí está 4 unos, vale F. Entonces anotamos directamente F. 4 unos vale F. Seguimos, hemos tomado hasta esta sección y contamos, ¿no? 4 cifras, 0, 1, 1. Nos falta 1 aquí, entonces complementamos con un 0 imaginario.
0, 1, 10 y buscamos en la tabla 0, 1, 10. ¿Dónde está 0, 1, 10? Aquí está 0, 1, 10. ¿No? Nuestro equivalente, que sería el número 6, y lo anotamos. Y de esa manera hemos hecho la conversión directa de binario a hexadecimal. De la misma manera se puede hacer de la forma inversa, de hexadecimal a binario. No, el binario nos permite saltar entre estos dos, entre decimal y, perdón, entre octal y hexadecimal. Con la diferencia que para el hexadecimal tomamos de 4 en 4 cifras. Y para el octal tomamos de 3 en 3. Estos son los únicos que pueden interactuar de forma independiente para no realizar las divisiones sucesivas que hemos hecho ayer, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer si estuviera en decimal quizás es pasarlo a binario o a octal, dependiendo qué es lo que se nos pide. Estas tablas nos sirven de forma rápida para realizar este intercambio. Hasta esta parte, muchachos, se entendió. Continuando entonces, ahora vamos a introducirnos a lo que son la factorización en números primos. Recuerden, cuando hemos llevado el primer tema, teníamos los números y pasaban dentro de los números naturales, los números compuestos y números primos. Recuerden que los números primos son los que pueden ser divididos solamente entre su mismo valor y el 1. No tienen otros divisores. Y un número compuesto va a ser el que se esté armado, por así decir, por la multiplicación de números primos. Por ejemplo, tenemos el número 20. Va a ser un número compuesto porque 2 por 2 por 5 nos da 20. 2 por 2 nos da 4 y 4 por 5, 20. Entonces va a ser un número compuesto porque está armado, por así decirlo, de la multiplicación de números primos. Para realizar la factorización, entonces, lo que tenemos que hacerlo es acomodar el número que se nos entregue en forma de una multiplicación sucesiva. En eso consiste la factorización, muchachos, en armar una multiplicación sucesiva o desglosar un número en sus multiplicaciones, en qué valores me dan ese número multiplicado. Pero esos valores que van a multiplicar tienen que ser primos, tienen que ser elementos que no se puedan volver a dividir. Tenemos dos formas que se puede utilizar: el diagrama de árbol, como pueden ver en el lado izquierdo, que es un desglose, y el de tabla de factorización en el lado derecho. Vamos a empezar con el primero, la descomposición en factores primos con el diagrama de árbol. Lo que vamos a hacer primero es anotar el número que se nos ha solicitado, en este caso el 36, en un bloque principal. Y a partir de ahí vamos a irlo desglosando entre dos números que multiplicados me den 36. Aquí, muchachos, puede haber una variación. Pueden haber escogido diferentes números. Podrían haber hecho 9 por 4, que igual me da 36. Podrían haberlo hecho 12 por 3, como se ha hecho en el ejemplo. Entonces, aquí en el diagrama del árbol, este diagrama, esta figura que se va a formar, puede variar. No se hagan mucho problema, puede variar. Lo que no tiene que variar es el resultado final. Entonces, para este ejemplo, he tomado dos números que multiplicados me den 36, 12 por 3. ¿No? Lo anoto, 12
Lo estoy dejando en blanco porque 12 es un número compuesto. Y 3 lo he marcado con rojo porque es un número primo. Entonces, el 3, al ser un número primo, ya no lo puedo descomponer más. Se queda simplemente ahí y continúo con el 12. El 12, al ser un número compuesto, lo puedo otra vez cambiar o fraccionar, por así decir, o separar en otra multiplicación. Dos números que me den multiplicados 12. De aquí, de la misma manera, he escogido el 3 y el 4. Podrían haber escogido otros números, podrían haber hecho 2 por 6. No hay ningún problema. Se va a llegar al mismo resultado. Lo único que varía es la forma del diagrama. Entonces, 3, al ser un número primo, lo vuelvo a marcar con otro color y lo dejo ahí. Y continúo con el siguiente. 4 es un número compuesto. Entonces, lo separo en sus dos números que multiplicados me den 4. Y aquí sí me da un único valor que es 2 por 2. 2 y 2 son valores primos. Entonces, no se puede hacer más, los marco en rojo. Como pueden ver, el resultado me ha dado la multiplicación de 3 por 2 por 2 por 3. Todo lo que está en rojo es mi factorización, los últimos números primos que he obtenido. Y lo anoto como 2 por 2 por 3 por 3, ¿no? Factorizados todos los elementos. Otra forma de anotarlo sería 2 al cuadrado, porque se está multiplicando 2 por 3 al cuadrado, porque igual es 3 por 3. Entonces, de esa manera vamos a factorizar por el diagrama de árbol. No se olviden, muchachos, que este diagramita puede variar, ¿no? Según los números que se escoja, pero nunca va a variar este último resultado. No importa cómo sea el diagrama, sí o sí tienen que llegar al mismo valor, ¿no? 2 por 2 por 3 por 3. Vamos a realizar la factorización entonces por el método de tabla de factorización. Lo que se va a hacer es marcar una línea vertical. Como se puede observar aquí, tenemos una línea vertical. Después, en el lado izquierdo, vamos a anotar el número compuesto que deseamos factorizar. Y en el lado derecho vamos a empezar a buscar números primos que puedan dividir este factor o este número. Al ser par, les recomiendo siempre empezar la división entre 2. 24 entre 2 me da 12. 12 todavía sigue siendo un número compuesto, entonces sigo factorizando, sigo dividiendo. Al ser par, de nuevo, vuelvo a utilizar 2. 12 dividido entre 2, 6. 6 sigue siendo compuesto, entonces sigo desglosando. 6 dividido entre 2, 3. 3 ya es mi último número primo, pero voy a continuar otra vez. ¿Entre qué número se puede dividir? Entre 3. Hasta obtener en el lado izquierdo un resultado de 1. Cuando he obtenido este resultado de 1, recién me detengo y anoto todos estos valores del lado derecho que corresponden a mis factores primos. 2 por 2 por 2 por 3. Otra forma de anotarlo sería 2 al cubo, porque 2, 2, 2 se está multiplicando 3 veces. 2 al cubo por 3. Y de esa manera tengo mi factorización de este valor. Muy bien, muchachos, entonces ahora van a complementar ustedes estos diagramas con los valores que correspondan. Para este caso en específico van a utilizar los cuadros tal como están aquí, ¿no? Dos valores que en este caso son compuestos ambos. A ver, vayan resolviendo qué números les van a salir.
Inge, ¿los dos últimos números hay que dictarle o cuáles? Sí, directamente para el lado izquierdo serían estos 4 números y para el del lado derecho son estos 3 números que me tendrían que dictar. Inge, me Para sale el lado 3, 2, 3, 2. Perdón. El de 36. Me Para el sale lado 3, 2, izquierdo. 3, 2. 2, 2, 3, 3 o 2, 3, 2, 3, ¿no ve? 2, 3. 2, 3. ¿El orden afecta, Inge, o no afecta? Si puedo poner, digamos, 2, 3 o 3, 2. No afecta el orden, muchachos, por si acaso, en esta parte del diagrama. Obviamente, después, cuando ya me entreguen la respuesta, aparte, ¿no ve cómo se ha ido anotando por separado? Es conveniente ordenar. Por ejemplo, aquí podrían haber hecho 6 por 6, ¿no? Dos números que les dan 36. 6 por 6. Y aquí haber anotado 2, 3 y 2, 3. ¿No? 2 por 3, 2 por 3. Pero al momento de responder es conveniente ordenar 2 por 2 por 3 por 3. ¿No? 2, 2, 3, 3. En orden del menor al mayor. Porque cuando tengan que anotarlo como un exponente, tendrían que anotar 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. De esa manera, más o menos, es ordenarlo de menor a mayor. Muy bien, para 70, entonces, ¿qué valores han sacado? 5, 2. 7, 2, 7, 5. 2, 5. 2, 5. 5, 2. 7, 2, 5. 7, 2, 7, 5, 2, Inge. 5, Inge. 7, 2, 5, pero ordenando sería 2, 5 y 7. Recuerden entonces aquí son todos los primos. Al haber descompuesto aquí, podrían haber descompuesto 7 por 10. 10 se podía dividir entre 2 y 5. Entonces, ordenando simplemente sería 2 por 5 por 7. 2, 5 y 7 son primos, recuerden. Estamos descomponiendo en factores primos, los números que no se pueden dividir. El 2 solo se puede dividir entre 2 y 1, entonces primo. El 3 lo mismo, solo se puede dividir entre 3 y 1. El 5 entre 5 y 1. El 7 entre 7 y 1. Y así sucesivamente tienen que ir subiendo con todos los primos que se puedan obtener. Muy bien, ahora por el método de tabla van a resolver estos dos ejercicios de forma rápida para 40 y 21. El del 40, Inge, me sale 2 al cubo por 5. Muy bien, el del lado izquierdo 40 es 2 al cubo por 5. Bien, para 21, ¿cuánto les ha salido su 3 por factorización? 7. 21 me 3 sale y 7. 3 por 7, Inge. 3 por 7. Muy bien. 3 y 7, correcto. Muy bien, continuamos entonces ahora con lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. El mínimo común múltiplo va a ser el menor múltiplo distinto de 0 que se va a repetir o es común entre 2 o más números, me hace la referencia. ¿Qué quiere decir entonces? Cuando hablamos de mínimo común múltiplo, estamos hablando de la comparación entre 2 o más números y estamos buscando el múltiplo entre esos 2 o 3 o 4 que haya, o sea, un número que pueda ser dividido entre esos valores, ¿no? Es un múltiplo, por eso hablamos.
Tenemos dos formas de hallar el mínimo común múltiplo. La primera forma es la desarrollada, que va a consistir en buscar los múltiplos de cada número y ubicar el menor que se repita de cada uno de ellos. Para que se entienda un poco mejor, vamos a buscar el mínimo común múltiplo entre 6 y 8. Agarramos los valores, anotamos 6, 8 y empezamos a sacar sus múltiplos. ¿Qué son los múltiplos? Es la multiplicación sucesiva. Por ejemplo, 0 por 6 me da 0. 6 por 1 me da 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. Y así sucesivamente seguimos obteniendo los múltiplos. Pasamos ahora, tenemos el número 8. De la misma manera, tenemos que obtener sus múltiplos. 0 por 8, 0. 1 por 8, 8. 2 por 8, 16. 3 por 8, 24. 4 por 8, 32. Y así sucesivamente vamos a ir sacando los múltiplos. Y de ahí tenemos que buscar los dos números menores que coincidan entre estos múltiplos. Que no sea el 0. Por ejemplo, 0 se repite en ambos, pero nos dice distinto de 0. Buscamos entre estos dos múltiplos, entre estos múltiplos que hemos obtenido, el que se repite. Y el que se repite en este caso es 24, el de menor valor. Porque si seguimos aumentando aquí los múltiplos, vamos a encontrar que el siguiente es 48, que se repite tanto para el 6 como para el 8. Entonces, 48 también es un múltiplo, pero no es el menor. Nos pide aquí el menor de los múltiplos. Y en este caso es el 24. Entonces, el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es 24. ¿Cómo comprobamos que este sea el común múltiplo? 24 se tiene que poder dividir entre 6 y también se tiene que poder dividir entre 8. ¿No? Nos tiene que dar una división exacta. Muy bien, entonces vamos a completar, vamos a sacar los múltiplos de estos tres valores, de 2, 3 y 4. Y vamos a hallar cuál sería el mínimo común múltiplo de estos tres, de 2, 3 y 4. A ver, completen aquí. Yo ya he hecho del primero, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. Ustedes saquen los múltiplos del 3, luego del 4, y me indican cuál es el mínimo común múltiplo de estos tres. Inge, el El 12 mínimo sería común Inge. sería 12. Sí, sí, 12. 12. El mínimo común múltiplo del 12. Perfecto. El mínimo común múltiplo de estos tres es 12, entonces. Continuamos entonces. Denme un segundo. Muy bien, ahora sí. Otra forma de calcular el mínimo común múltiplo es usando la tabla de factorización prima. Pero solamente vamos a usar los números o vamos a factorizar hasta que ambos queden en 1.
Lo vamos a hacer con el mismo ejemplo, los números 8 y 6. Vamos a trazar la línea que separa para la factorización de forma vertical y vamos a comenzar. Por ejemplo, el número 2, porque ambos son pares, empiezo a factorizar 8 entre 2, 4, 6 entre 2, 3. Tengo un par todavía, entonces sigo utilizando el 2. 4 entre 2, 2, 3. Como no se puede factorizar entre 2, simplemente lo mantengo. Sigo copiando, como pueden ver aquí. He bajado nomás el 3. 2 entre 3 me da 1. El 3 baja nomás, ¿no? Como no he factorizado, se baja. Y por último tengo 3. 3 entre 3 a 1 y ahora sí los dos números han llegado al valor de 1. ¿No? Sigo descomponiendo y anotando los factores de ambos aquí a este lado. Y una vez que obtengo estos valores, simplemente los multiplico. 2 por 2 por 2 por 3. Y me da 24. De la misma manera he llegado al resultado, ¿no? Esto es con el método de factorización. Este método es un poco más fácil, puesto a que no tengo que hallar o no tengo que ir multiplicando sucesivamente. Me ahorra espacio y es una forma un poco más directa de resolución. Para estos números, entonces, ustedes van a sacarme el mínimo común múltiplo con el método de factorización. A ver, muchachos. De 4 y 6 dije, me sale 12 y de 5 y de 15, 15 y de 3 y de 9 me sale 9. Ingeniero, disculpe su micrófono. Perdón, muchachos. Volvemos entonces. Para la resolución de problemas, lo que tenemos que hacer es leer atentamente que nos dice, en este caso nos dice que en una calle están instalados 2 semáforos. Uno de ellos se pone en verde cada 3 minutos y el otro cada 5 minutos. Y nos dice una vez conectados cuánto tardarán los 2 semáforos o cuánto tiempo tardarán en ponerse en verde al mismo tiempo por primera vez. Cuando en un problema se nos hable
de que vuelven a coincidir, o sea, de que se haga algo periódicamente. Periódicamente se refiere a que cada cierto tiempo se repite. Y nos está preguntando cuándo coinciden. Entonces, a eso hace referencia de mínimo común múltiplo. Tienen que recordar eso. Cuando algo se hace periódicamente y nos está preguntando la coincidencia, cada cuánto chocan o cada cuánto repite, hace referencia a mínimo común múltiplo. Sacamos entonces nuestros datos. Semáforo 1 nos dice 3 minutos, semáforo 2, 5 minutos. Y con eso empezamos a factorizar para sacar el MCM, mínimo común múltiplo. De 3 y del 5 resolvemos y nos da 3 y 5, en otras palabras, 3 por 5, 15. Entonces nos dice que va a tardar 15 minutos en ponerse en verde la primera vez. De esa manera se tienen que resolver los problemas. Después tenemos ahora el máximo común divisor. El máximo común divisor va a ser el que se repite o es común entre los divisores ahora, de dos o más números. Hace rato era entre los múltiplos, ahora es entre los divisores. De la misma manera, existen dos formas de ir realizando. La primera es la forma desarrollada, donde se van a buscar los divisores de cada número y hasta obtener el mayor que se repita para todos ellos. Entonces vamos a empezar a buscar los divisores. Tenemos los números 9 y 18. Tenemos que buscar entonces todos los números que puedan dividir al 9 de forma exacta. 9 entre 1 se puede, es exacta. 9 entre 3, de la misma manera, es una división exacta. Y 9 entre 9. 1, 3 y 9, entonces son los divisores del 9. Seguimos dividiendo entonces para el 18, entonces. Se puede dividir entre 1, se puede dividir entre 2, entre 3, entre 6, entre 9 y entre 18. Ahora que he sacado todos los divisores de ambos números, buscamos el mayor de los divisores en común. Si se pueden fijar, tenemos el 3 y el 3 en ambos casos. Pero el mayor es el 9, ¿no? El mayor en común hace referencia entonces el máximo común divisor. Y el mayor es 9, porque 9 puede dividir a 9 y puede dividir a 18. En el anterior caso era para sacar múltiplos. Ahora son al revés, que este tiene que dividir a ambos. Vamos a sacar entonces el máximo común divisor entre 10 y 25. Para el 10 hemos sacado ya el 1, 2, 5 y 10 son sus divisores. Para el 25, a ver, saquen ustedes qué números pueden dividir a 25. Y después me indican cuál es el común de sus divisores. El 5, ¿no, ingeniero? Sería el máximo común divisor. Correcto. Correcto. Para los divisores de 25 tenemos 1, 5 y 25 simplemente. Y el máximo en común de ambos es 5. Entonces el MCD o máximo común divisor va a ser el 5. Después tenemos la siguiente forma, el siguiente método, que es usando la tabla de factorización. Pero en este caso vamos a usar los factores, simplemente los factores para los que sean en común. ¿A qué me hago referencia? 9 y 18. ¿Qué número me puede factorizar entonces? El 3. Pero me tiene que poder factorizar a ambos.
Ya no utilizo el 2 como en el caso anterior, porque 2 podía factorizar a 18. Pero ahora 2 no puede factorizar a 9. Entonces tengo que buscar un número primo que pueda dividir a ambos para el MCD. El único que puede dividir al 9 y al 18 es 3. Me queda 3 y 6. De la misma manera, busco qué número puede dividir a ambos. Otra vez me da 3. Y me queda 1 y 2. 1 y 2 ya no tienen un factor común, no pueden ser divididos entre un mismo número. Entonces, va a quedar ahí directamente y multiplico estos dos valores. 3 por 3, 9. Mi común divisor en este caso va a ser 9. De la misma manera, entonces ustedes muchachos van a sacar el MCD de 16, 24, luego de 18, de 8 y de 16 y de 5, 10. Por favor, a ver, resuelvan estos 4. Inge, el máximo común divisor de cada uno es 48 de 16 y 24. Luego me salió 16 de 8 y 16, 10 de 5 y 10 y 100 de 50 y 100. No, ahí hay un error, muchachos. En alguna parte se están equivocando. A mí me sale, ingeniero, el Del segundo sale 8, el del segundo tercero igual. sale 5 y del último sale 10. Muy bien, a ver, del primero y del segundo es 8. Está correcto ahí. El primero y el segundo, 8. El tercero es 5. Ahí creo que hemos respondido bien El igual. último es Y El- para el último es Es 50. 50. sí, a mí igual. 50. Porque 50 puede dividir a 50 y 50 también puede dividir a 100. Es el máximo común divisor. Por si acaso, lo que tenían que hacer era buscar el común, el número que pueda dividir a ambos, el mayor número que divida a ambos, ¿no? 48 no puede dividir a ninguno de estos, es mayor, ¿no? Por si acaso ese detalle, tomen en cuenta. Entonces, 8, 8, 5 y 50. Ese es el resultado.